noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados, dos congresistas de la República. Tenemos a Javier Velázquez Guesquén, del partido Aprista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Y Marisa Clave, de Frente Amplio. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Muy bien, pues hoy día la Contraloría dispuso el inicio de una auditoría a los servicios de urología del Hospital Almenara de Salud para verificar, como decíamos, la calidad de la atención que recibió Shirley Meléndez, que es esta joven que entró por un problema de cálculos renales y terminó con las dos manos y los dos pies amputados. Vamos a escuchar algunas declaraciones de esta mañana de la propia Shirley Meléndez. Lo que estoy pidiendo es que entren a investigar mi caso fuentes totalmente externas, que no tengan que ver absolutamente nada con lo que es algunos médicos de acá del Almenara del Perú, porque ya se están parcializando, porque yo estoy recibiendo ataques inclusive vía Facebook por esta denuncia pública que estoy haciendo. Sí, es indignante, pero es eso. Yo prefiero no contestar porque son muchos pronunciamientos, así como agradezco también gran cantidad de personas que me escriben tanto a mi Facebook personal como al Facebook, al fanpage que han creado mis compañeros de la Universidad Federico Villarreal para mi caso. Bueno, son diversas opiniones. Lo de las amenazas es algo que simplemente no se puede creer. Sí. Porque, claro, si hay ¿Por qué la pueden estar amenazando? O sea, si hay discrepancias, si creen que ella está equivocada, si creen que está dañando el nombre de un médico con una trayectoria intachable, sea lo que fuere, no justifica amenazar a nadie ni insultar bajo ningún medio, ¿no es cierto? Qué terrible. A ver, vamos hasta aquí con nuestros invitados. A ver, ¿qué dicen nuestros parlamentarios? Bueno, yo obviamente empezar solidarizándome con ella y con su familia. Digamos, es terrible entregarte a un sistema experto, que eso es lo que es, ¿no? Cuando uno llega donde un médico, uno espera precisamente, casi con un desconocimiento muy grande de qué es lo que va a pasar, que ocurra lo que en teoría tiene que resolver el problema de salud que tienes, ¿no? Y este es un caso grave con el cual hay que expresar solidaridad, hay que pedir que funcionen todas las investigaciones del caso, no solamente para probar si hubo negligencia o no y quiénes son los responsables, ¿no es verdad? Sino para ver también lo que ella ha señalado, si es que hay amenazas de por medio que, como dice Verónica, no tiene ningún sentido. Una persona que acaba de sufrir esa vejación, ahora además de eso, sufrir amenazas, la verdad es algo que uno no podría ni siquiera entender, ¿no? Ahora, esto nos debe llamar también la atención sobre cómo está funcionando el sistema médico y el sistema de salud en el Perú, ¿no? O sea, hay un anuncio del primer ministro que escucharemos mañana, qué cosa significa, por ejemplo, de la, comillas, integración de los sistemas. Hay que recordar que, por ejemplo, son diferentes, ¿no es cierto? El MINSA y el Salud son cosas diferentes, que hay que ver cómo van a funcionar de manera coordinada para pensar en el acceso universal a la salud, y está todo el tema pendiente de su salud y la fiscalización a las clínicas privadas y el funcionamiento privado de la salud, ¿no? Que también deja mucho que desear, y la verdad, una de las cosas que siempre termina abandonada, descuidada y sin mayor preocupación es precisamente el paciente, ¿no es cierto? Y cómo logramos garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas accedamos al derecho a la salud. Bueno, rechazar y condenar, perdón, las amenazas. Y yo tengo una reflexión personal al respecto. Ha pasado este hecho gravísimo en salud y no hay ningún funcionario responsable. Y luego de todo lo que ha pasado, se ordena una auditoría, o sea, la propia institución que ha generado esta gravísima negligencia se va a auditar a sí misma. En otros escenarios, yo creo que por decoro la presidenta de Salud hubiera puesto su cargo a disposición. El presidente de la República ha mostrado su indignación y ante este hecho, y el gobierno no es pasible frente a lo que pasa. Mira, tengo un dato más, ojalá que lo puedan contestar algún funcionario de salud. Como paradoja, en salud hay una oficina de gestión de la calidad de salud y hay una a cargo de esa oficina muy delicada, y no es porque sea una dama, pero una persona que no tiene experiencia, una bióloga al frente de la gestión de calidad. Entonces, yo creo que aquí estamos pecando de impasibles. Creo que el Congreso tiene que ejercer su control político. No podemos seguir pasibles. Y hay algo más.
nosotros hemos visto los últimos días la inmensa cantidad de propaganda que ha venido de salud difundiendo en los medios de comunicación sobre la calidad de los servicios, y ahora nos salen, después que esta chica ya no tiene sus miembros, sus brazos, su pierna, salen que ordenar una auditoría es una burla. La verdad que la presidenta ejecutiva no debe estar un día más en la institución. Y está el otro caso que mencionaste tú ayer, que es de esta otra persona. Así es, que también perdió igualito, las manos. Igual, con el mismo caso. Es una señora mototaxista, ¿no? Y que vive en un cerro, que ese es el problema. Le ofrecieron las piezas ortopédicas, se las pusieron, digamos, para las cámaras, para un matrimonio. Su matrimonio. Pero no, digamos, no se adaptaban bien. Y entonces dijeron, ya, no te preocupes, vamos a traerte las otras. Eso fue en enero. Pero por más que le pongan entonces, a raíz de la denuncia hoy día fue una funcionaria de salud y ha dicho, bueno, vamos a ver, vamos a averiguar. Nos demoramos un poquito en arreglarte las prótesis. El daño ya está hecho. El salud tiene un tema también de discriminación que es complejo. O sea, una de las cosas, por ejemplo, bueno, adelantando temas que también veremos que tiene que ver con el debate, es cómo garantizamos que haya modificaciones que garanticen el acceso igualitario, además en temas de derechos. Las trabajadoras del hogar sufren discriminación en el salud. Porque a diferencia de cualquier asegurado que va simplemente con el DNI y uno entra e ingresa directamente a que funcione, digamos, el sistema, ahora para una transferencia, ¿no es cierto?, una trabajadora del hogar tiene que presentar los pagos de los últimos 3 meses, cosa que no se le pide a ningún otro trabajador. Eso es absolutamente discriminatorio. Y entonces la persona tiene que ir, va con su DNI y de pronto identifican qué tipo de trabajador es, ponen trabajador doméstico. Ah, no, ojo, a esta persona hay que ver si es que tiene al día los últimos 3 pagos. Entonces, la verdad, ya de por sí que las trabajadoras del hogar tienen un conjunto de discriminaciones en el Perú, que no tienen los derechos plenos de cualquier trabajador, cuando quieren acceder, como cualquier trabajador, a su seguro, de pronto terminan teniendo este tipo de discriminación. La verdad es que hay varias cosas de fondo que se tienen que resolver. A mí me ha pasado que personas que trabajan en mi casa, no, hay salud no, señorita, muy complicado es. Prefiero no. O sea, hoy día le hemos presentado un oficio a la Comisión de Fiscalización para que pida cuánto lo que ha gastado en salud. Ese es plata de los trabajadores. Claro. Estos últimos días nos han apabullado con una propaganda brindando unos supuestos servicios. Parecía que estábamos en un lugar, un país desarrollado. Durante todo el día también han salido muchos otros doctores, especialistas, expresidentes del colegio médico, ¿no es cierto?, a explicar qué es una negligencia médica, el tema del protocolo. Algunos aseguran que lo que ha sucedido en el caso de esta muchacha es que le han salvado la vida, que han tenido que cortar a los miembros. Entonces yo digo, imaginemos que sí es así. ¿Por qué no persisten con eso? ¿Por qué la señora Bafigo, ¿no es cierto?, dice ahora que va a investigar? Sí, está segurísima de lo que han dicho sus especialistas. Esto sigue en junio. El reportaje ha sido el domingo recién, ahora en agosto. Entonces, si ellos están seguros de lo que han hecho y que no había otra forma de salvar la vida de esta muchacha, sino cortándole sus extremidades, entonces lo dicen y se quedan con esa última palabra hasta el final, y la presidenta de salud dice, esto es lo que sucedió, y lo demuestra. Pero no viene con la conferencia. Pero además no lo pueden decir porque recién han ordenado una auditoría. O sea, ellos mismos se van a hacer un control a sí mismos, por favor. Es una burla eso. Y por otro lado, un problema igualmente preocupante es el de la violencia contra la mujer, que parece que la marcha hubiera exacerbado los casos. Es absurdo. Pero... Yo creo que es que ahora denuncian. Sí, claro, eso es la explicación lógica, ¿no? O sea, hay más gente dispuesta a denunciar. Que graban, que agarran el celular, lo graban, que ya no se callan, digamos, que esa era la intención de la marcha, ¿no? Hay 2 casos nuevos. Uno que ha terminado en muerte. Un empresario asesinó a su pareja en Chimbote y en Puno un fiscal. Digo, en ese tono fiscal, porque los fiscales son supuestamente los que deben denunciar e iniciar las investigaciones de los delitos. Golpeó a su convivente hasta producirle heridas en el rostro. De otro lado, Milagros Rumiche se supo va a ser trasladada a Lima para ser tratada por la golpiza que le propinó su expareja. 3 casos, digamos, escalofriantes o indignantes simultáneamente, ¿no? Bueno, hoy día se instaló la Comisión de la Mujer en el Congreso, que preside la congresista Indira Wilca, y contó con una mayoría de miembros de las organizaciones que formamos parte, digamos, del Congreso. Y uno de los temas que se vio precisamente fue este, ¿no? Se vieron estos 2 casos, también el caso de la magistrada que fue insultada, ¿no es cierto?, y que también es una manera de violencia, ¿no es cierto?, de ejercer violencia sobre las mujeres, precisamente además quienes administran justicia.
y la verdad es que sí se necesitan acciones de fondo y urgentes, ¿no? Creo que la marcha, si de algo ha servido realmente, ha sido por lo menos para poner en evidencia en el escenario público que hay que expresar una indignación y una acción frente a una realidad, y como ha dicho Verónica, está haciendo que muchas mujeres se atrevan a hablar. Es decir, hay muchas amigas incluso personales que yo de pronto he visto en distintos chats colectivos en las que de pronto comienzan a contar cosas que nunca antes yo sabía que habían existido, digamos, ¿no? Y eso ha permitido también mucha solidaridad y mucha evidencia de que las mujeres estamos en riesgo de manera permanente, ¿no? Y que somos una sociedad que tiene el triste honor de tener la tasa de violación sexual más alta de toda América Latina y la tercera del mundo, que tenemos cifras que están, la verdad, a niveles que deberían llamarnos a una reacción muy fuerte, ¿no? Y que también es cierto, hay un sector de hombres que reaccionan con mucha violencia y más violencia incluso, después de poner en evidencia este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y que también, la verdad, creo que necesitamos como sociedad ver precisamente qué va a pasar. Se acordó llamar a la ministra para pedirle, además, con mucho más detalle de lo que vayamos a escuchar mañana, cuál va a ser el plan de acción que tenga el Ministerio, en articulación, además, con el Ministerio del Interior, porque hay un tema de fondo que tiene que ver con la actuación de la policía y con el sistema de administración de justicia. Porque si no actúan los fiscales y no actúan los jueces, tenemos un problema grave. No solo tenemos estos dos casos, he visto a varias personas en redes sociales mostrando el caso de esta mujer en Tumbes, que fue prácticamente masacrada, ¿no es cierto?, por la pareja y que de pronto aparece con una pericia como si tuviera lesiones leves. Y que de pronto eso es con lo que, comillas, iniciarían la acción, ¿no es cierto?, para administrar justicia. Entonces, la verdad es que estamos todavía con una cadena, digamos, de cosas que hacer, que empiezan en la casa, que empiezan en el colegio, que empiezan en nuestros centros laborales, pero que tienen que ver con la policía y su acción rápida, que tienen que ver con el ministerio, perdón, con el Ministerio Público, sí, o sea, que tiene que ver con la acción de los fiscales y con los jueces, ¿no?, que no pueden seguir avalando la impunidad como la avalan hasta ahora, ¿no? Este tema es un tema que más que legislar, es un tema de integrar todos los responsables de esta cadena de sancionar a estos delincuentes. Hemos revisado la legislación y lo que creo que hay que hacer ahí, el Congreso tiene el rol, ojalá que la Comisión de la Mujer con la Comisión de Justicia, es el grado de discrecionalidad que la ley deja a los magistrados para imponer las sanciones. Sí. Y en estos casos... Ese criterio a veces carece, ¿no?, en las autoridades. Entonces aquí lo que hay que hacer, esto tiene que ser así como esta enorme percepción que hay en el país por el delito callejero, es el tema de la violencia contra la mujer. Y en ese tema, si no integramos, si no hacemos una política de Estado en torno a la integración de las responsabilidades que tiene la policía, que es la que levanta el atestado, el Ministerio Público, el juez, inclusive los médicos legistas que certifican hechos que son de verdad vergonzantes, que pongan lesiones leves a hechos gravísimos y que quieren ver a una mujer, la quieren ver agonizando o muerta para poder poner los 10 días que se necesitan como mínimo para que el hecho pueda ser grave. Entonces, yo creo que tiene que haber una articulación. Ya Milagros, Marisol Pérez había anunciado que ya tenía una primera reunión con el Ministerio del Interior. Creo que mañana, conociendo la forma como trabaja Marisol Pérez, yo creo que mañana va a haber una propuesta y hay que tomar la cosa en serio. Yo creo que más bien la marcha, yo comparto la idea que la marcha lo que está haciendo es haciendo que hoy día las mujeres hayan tomado valor y que puedan denunciar estos hechos. Estos se han venido sucediendo de siempre, sino que ahora se han hecho evidentes y ahora hay más vigilancia. Estamos siendo conscientes del número, la frecuencia y la gravedad. Y creo que la marcha ha sido este incentivo, lamentablemente incentivo, hay que llamarlo así, para que las mujeres tomen la decisión de denunciar esos hechos que son gravísimos. Este fiscal, por ejemplo, que por mandato de la Constitución es el titular de la acción penal, no debería estar un día más en una función de esa naturaleza. Y creo que en el tema de la ley orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público hay que poner como causa que impidan que algún sujeto pueda o algún profesional pueda administrar justicia o ser parte de esta cadena de responsabilidad para enfrentar este tipo de delitos, que sean gente que tenga este tipo de antecedentes, ¿no? Porque de aquí no sabemos qué va a pasar con este fiscal adjunto, viene la famosa investigación interna y luego el hecho se disipa. Entonces, yo creo que para esto hoy día el Parlamento está muy bien que esté dirigido por la oposición. La Comisión de la Mujer y la Comisión de Justicia tienen aquí una gran responsabilidad para poner a buen recaudo los hechos. Porque además hay que reconocer que la ley contra la violencia no es mala.
El problema es que no se termina de aplicar correctamente. Hay muchas cosas de protección que se supone que tienen que aplicarse en menos de 24 horas y en otra en 15 días que no se aplican. Entonces, parte del problema de fondo es tener las condiciones necesarias para que se aplique y para que las mujeres realmente tengamos los instrumentos suficientes para poder actuar inmediatamente, ¿no? En el caso de violencia, y luego tienes un conjunto de otros casos que son igualmente graves, en los cuales las mujeres están principalmente expuestas, como el caso de trata, que fue uno de los temas que también hoy día discutimos, por ejemplo, y la necesidad de que se aplique inmediatamente la acción sobre las mujeres que pueden ser víctimas y que parte además incluso por reconocer la calidad de víctima, ¿no? Porque uno de los problemas más graves es que quien denuncia, en vez de colocarse en un resguardo, termina poniéndose muchas veces en mayor riesgo cuando llega frente a un policía a la hora de tratar de hacer alguna denuncia, ¿no? Entonces, bueno, ahí, que es el caso de Tumbes. Entonces tenemos- Sereno se exacto. enteró de que ella había ido a fiscal sentar una no denuncia estaba. por abandono de hogar, ¿no es cierto? Y de pronto reaccionó violentamente. sí. Y como hay también la data, la mayoría de casos de feminicidio empiezan con denuncia previa. Es decir, la mujer sí había denunciado. En la mayoría de casos en que la mujer termina muerta por violencia, uno puede encontrar el registro y hay algunos casos en los que se encuentran 2 o hasta 3 denuncias previas de violencia antes de acabar muerta. Entonces, es decir, hay una cadena de violencia y que esa cadena de violencia es la que hay que romper antes de que termine la muerte de la mujer, ¿no? Tenemos aquí algunas declaraciones justo sobre el caso de la muchacha Milagros Rumiche, sobre el traslado, ¿no? Ella estaría viniendo a Lima para que pueda seguir su tratamiento. Vamos a escucharlo. La señora Milagros ha sido evaluada por los médicos de la emergencia en nuestro hospital. Ella deambula, está consciente, ella puede ser trasladada vía aérea o vía terrestre a la ciudad de Lima, así que se han hecho las coordinaciones ya. Hemos recibido la respuesta oficial a través del Senarue del hospital Hipólito Unanue, donde va a ser referida la paciente en horas de la noche. ¿No tendría ninguna complicación entonces para viajar vía aérea? No tiene ninguna complicación de acuerdo a los informes que nos han dado los médicos de nuestra emergencia, así que a las 9 de la noche estaría partiendo a la ciudad de Lima. Perfecto, doctora, muchísimas Bueno. Y el médico forense ha dicho también que el informe se va a ampliar. Ayer la noticia fue lo de las lesiones leves, ¿no? Sí, la presión mediática, y ahora se amplía el informe. ¿Tenemos Sí. ese byte del médico forense? A ver, por favor. En todo El caso, informe falta ampliarlo, no es ampliarlo, se va a así ampliar. es, se va a ampliar, así es. entonces la conclusión no es lesiones leves para que quede claro y eso se explique, o cuál es la conclusión a la que se ha llegado. No hay conclusión definitiva todavía, estamos recopilando información de la parte asistencial de los médicos para poder concluir definitivamente. Se tiene que hacer aún la pericia psicológica forense, porque se hablaba que es también parte, Depende del fiscal. depende del fiscal. Sí. Ahora, Terrible. el año pasado se aprobó esta ley para que dentro del informe, ¿no?, de medicina legal tendría que estar el tema físico, pero también el tema psicológico. Así es. Entonces, y es una ley. Y el fiscal, hasta el momento, no ha enviado a un psicólogo forense para que pueda darse cuenta que acá estamos hablando de unas lesiones un poquito más graves de los que ellos hasta el momento creen, ¿no? Pero seguramente ahora van a agilizarse las cosas. No hacen la pericia Y este es el psicológica. criterio No lo van a hacer. No lo que hacen. menciona No lo Marisa hacen de nunca. la cantidad Nunca de lo días hacen, de verdad. que se considera que la persona va a estar fuera de Exactamente. del 10 por trabajo 10. para que esos 10 de impedimento físico, 10 de Eso trabajo es para una que recién sea realidad, grave. Y realidad. cuando Y va al entonces ahí médico hay un problema, legista... porque hay algunos, digamos, hay algunas lesiones que siendo graves no necesariamente dejan 10 días fuera de por juego. supuesto. Entonces, si al día 5, después de que te han sacado la mugre, como te han sacado la mugre, estás operativa, entonces ya no es grave. Así Y es. es una lesión leve. Entonces, lo que la verdad, vamos, termina poniendo en riesgo a la No, persona. O sea, y- para que sea lesión grave, tiene que ser prácticamente una mujer a punto de perder la vida. Así es. Y por tanto, ahí recién se vuelve grave. No tiene sentido. Absoluto. Si Simplemente no ha no tiene perdido la sentido. capacidad ambulatoria, entonces Sí. es leve. Sí. Estás con los hematomas, con todo. Claro. No se rompió el hueso, leve. Hay que romper esa discrecionalidad que tiene. ¿Qué Hay hacemos con las hay autoridades? por eso tiene Basta. Tiene que aquí hay haber una un cadena de protocolo básico. responsabilidad, médico-legista, policía, fiscal, el Poder Judicial. Y creo que aquí hay una magnífica oportunidad para que el Pero, ¿cómo? Ministerio de Justicia y el Congreso puedan A ver. disminuir esta discrecionalidad que está generando ¿Cómo este tipo de daño. disminuir? No, es que me refiero a que... ¿Cómo disminuyes eso? Sí se disminuye la ¿Cómo? discrecionalidad. Instrucciones más precisas sobre lo que se por tiene que supuesto hacer, que sí. protocolos más- Por supuesto que sí. Hoy día, por ejemplo, hay herramientas que la ciencia da. Por ejemplo, como un registro fotográfico inmediato del daño ocasionado puede generar que la persona que no esté de acuerdo con un dictamen de un médico legista lo pueda cuestionar.
pero que es a golpe de vista, además que el médico legista dice, no, pero si no has perdido la capacidad, no te han roto un brazo, No te 3 por 5, no perdió lesiones leves, no puede ser. Y sobre ese informe el fiscal actúa, sobre ese informe el juez determina. Y además en el caso de violencia contra la mujer, así como está tipificado el feminicidio, digamos, ¿no es cierto? O sea, y que es un agravante, también en el caso de lesiones habría que también tener algún tipo de, digamos, de especificidad al discutir el tema también de violencia contra la mujer, ¿no es cierto? Porque en realidad esa cosa de lesiones graves o leves tiene estos rangos que terminan siendo como rígidos, como si fuera cualquier caso, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, en este caso, como ha dicho también Verónica, no es solamente la violencia física, y termina también teniendo que ver con las secuelas psicológicas, ¿no es cierto? Del hecho de que en muchos o la gran mayoría de estos casos estás hablando de tu pareja, con quien en todo caso estás compartiendo la vida, o tu padre, o tu tío, o una persona de tu familia, de tu entorno, y entonces ya no solamente es el daño que puede ejercerse sobre el cuerpo, ¿no? Sino sobre la mente, sobre los sentimientos y finalmente sobre la propia constitución de la persona, ¿no es cierto? Y cuánto eso puede afectar, y eso también merece ser contemplado a la hora de discutir cuánto daño hace ese tipo de violencia a la persona que la está sufriendo, ¿no? Bueno, justo vamos a ir con el tema hasta Tumbes. Ahí está nuestro compañero José Miguel Hidalgo. José Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Desde muy temprano en los exteriores del hospital para ver la situación de Milagros Rumicha. Ya estamos a tan solo 1 hora de que sea trasladada al aeropuerto de Piura. Le espera que llegue el vuelo de Lima. Estará aterrizando aproximadamente 9 de la noche. Ella será trasladada en una ambulancia acompañada de su madre y un médico especialista con quienes viajará hasta la ciudad de Lima. Se estaba viendo si definitivamente sería el hospital Loaiza o el Hipólito Unanue donde se ha atendido. Nos han confirmado que será el hospital Hipólito Unanue, donde va a ser atendida por el médico especialista cirujano de cabeza y cuello. Te comento que hemos tenido la posibilidad de conversar con Milagros hace tan solo unos minutos. Ella nos contaba que está a la espera de la captura de su expareja, pero lo que más le preocupa es que no está con su bebé. Me dice, necesito estar con mi bebé, la quiero ver. Ella por el momento, la niña se encuentra protegida por las autoridades a raíz de esta agresión. Se encuentra con familiares, nos han pedido por favor mantener en reserva con quién está, lo que sí nos han informado es que está con vigilancia y lo que se espera también ya en los próximos minutos es el traslado. Un detalle importante a mencionar es que los médicos acaban de ya autorizar este traslado porque se encuentra en situación estable para que pueda soportar el viaje de 2 horas aproximadamente hasta la ciudad de Lima. Ya hay un equipo especializado que la va a recibir y la trasladará desde el aeropuerto en una ambulancia hasta el hospital Hipólito Unanue. Entonces a la expectativa nomás, espera unos minutos que Milagro finalmente salga ya de la habitación donde ha permanecido durante 3 días muy golpeada, la hinchazón ha bajado un poco. Sin embargo, para poder complementar lo que estaban mencionando hace unos minutos, conversamos también con el presidente de la Junta de Fiscales, el señor Carlos Álvarez, y nos mencionó que todavía no ha concluido la etapa de investigación, por lo tanto tienen el tiempo necesario, lo que ellos nos aseguran, para todavía ampliar la resolución del certificado de medicina legal. No es concluyente aún, por lo tanto se espera todavía esta pericia psicológica forense, que es la que falta realizar y que en realidad deberían haberla hecho ya el día de hoy porque Milagros está viajando a Lima. Lo que sí nos han comentado es que ya está trabajando en este caso un equipo forense. Ya no es solo la doctora quien realizó en primera instancia medicina legal, ahora ya es un equipo que está trabajando en conjunto. También está participando la doctora Chumán, quien fue la que realizó estas diligencias el día de hoy. Diligencias complementarias fue lo que nos mencionó, porque están justamente determinando todas estas causas para finalmente proceder con el pedido de tentativa de feminicidio. Gracias, estaremos atentos entonces a este traslado para recibir aquí a Milagros. Buenas noches. Bien, vamos a hacer una pausa. Así es. Rapidito. A ver, un momento. Nos esperan un ratito. Hay unas declaraciones de Milagros Rumicha, ya las tiene listas. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de esta muchacha. Espero que la gente me ayude. No estoy bien. Mi hijo necesita todo de mí. Y él no está ahorita conmigo. Quisiera que me ayude. Todos. Sí,
Bueno, esto no sé si sea lo más aconsejable que su hija la vea así, ¿no? Pero claro, entiendo la necesidad de esta madre desesperada, angustiada. Debe tener miedo también que el salvaje ese pueda hacerle algo, ¿no es cierto? Hay un tema ahí delicado y es la dependencia económica, ¿no es cierto? O sea, es la necesidad de ayuda para salir del círculo de la violencia, ¿no? Una de las cosas que hoy día también discutíamos en la Comisión de la Mujer en la mañana era que no solamente es tener las herramientas para que una mujer que sufre violencia eventualmente pueda salir a denunciar, sino es que logre tener autonomía e independencia. O sea, somos una sociedad que tiene pensado en la cabeza muchas veces el rol de la mujer dependiente, ¿no es cierto? Y la violencia se ejerce precisamente sobre la persona dependiente y sobre quien no puede salir muchas veces de situaciones, a veces de violencia psicológica o de violencia física no tan brutal, hasta el momento en el que ya derrama la gota de agua porque tiene una dependencia, porque muchas veces hay la relación con los hijos, qué va a ocurrir si yo no tengo trabajo, si es que yo no puedo resolverlo. Pero no solo es la protección. Es que no te protege, no tienes las herramientas, no solamente, porque además hay un agravante. Ser madre en este país es un agravante. Porque no tienes con quién dejar a los hijos. Claro. No tienes con quién dejarlos. Entonces, una madre, o sea, una mujer soltera, claro, tiene sus problemas, hay discriminación, sí. Pero una madre soltera, con hijo, no tiene dónde dejar a su niña y termina después violándola, la dejas por acá. No, no se puede y no hay albergues especiales ni siquiera para eso. Tú no puedes ir a un albergue del Estado a estar ahí con tu niña, dejarla 5 horas para irme a trabajar y regresar. No existe esto en nuestro país. De repente en otros países desarrollados, acá no hay. Sí hay en algunos lugares, no lo suficiente y parte del problema de fondo... No lo hay. Por favor, pásame el dato. Estoy averiguando para poder acoger a mi niñera con su niña violada. No los hay, no existen. Hay algunos, Verónica, el privados. Problema de fondo, también hay públicos. El problema Entonces de fondo, el Ministerio de la Mujer está perdido. Perdóname, el problema de fondo es que precisamente no tenemos una sociedad que tenga un Estado que le garantice a la mujer el tener lugares seguros para poder dejar, por ejemplo, a sus hijos y poder salir a trabajar. Sí. Lo que tenemos es un sistema que está pensado para que estemos en la casa, cuidando a los hijos y dependiendo económicamente del marido. Exacto. ¿No es cierto? Y parte del problema, del fondo de esta cadena, no es solamente lograr que el hombre no sea un agresor, que es fundamental, sino que la mujer pueda tener autonomía e independencia. Y en el momento en el que sienta que está en riesgo, pueda autonomizarse y pueda seguir con su vida sin seguir con esta preocupación que muchas veces ocurre de ¿a dónde me voy? ¿O a dónde dejo a mis hijos? ¿Qué cosa va a ocurrir? Entonces, eso es lo que también hay que garantizar. Garantizar herramientas suficientes para que la mujer se pueda desarrollar plenamente, libremente, y si quiere ser madre, sea madre plenamente, pero que eso no suponga abandonar la posibilidad de ser profesional o de trabajar o de ser autónoma, ¿no? Y es parte de los temas de fondo que también hay que discutir sobre el rol de la mujer y sobre la necesidad de políticas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres que no existe en el país. No solamente por temas de violencia. Ganamos menos en general que los hombres por el mismo trabajo, en el mismo puesto, con la misma formación profesional. Y eso porque simplemente la sociedad es así, ¿no? Y eso son cosas que necesitamos que cambien. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo que se anticipa de la presentación, la exposición del presidente del Consejo de Ministros mañana ante el Congreso.